La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Desde algún lugar de la Ruta 33, mi mirada infantil 40 años atrás. El Chevrolet estacionado a unos 20 kilómetros de Santi Espíritu. Nos habíamos detenido por urgencias que, a diferencia de lo habitual en viajes con chicos, no eran fisiológicas. ¿Dónde está el pueblo de los abuelos? ¿Cuánto falta para llegar? Desde la banquina mirábamos hacia un punto en el horizonte que era el sudoeste, aunque en ese momento no lo sabíamos. Allá, decía el viejo, donde hay un brillo abajo como otra ruta, ¿ven? Bueno, esa es la laguna. Lo rojo arriba, como si fuera una colina, es el techo de la iglesia. Y al lado, como si fuera una barranca ocre, un desfiladero, los silos de la Junta de Granos. No ficciones, sino crónicas breves que abordan, desde la experiencia íntima, histórica o testimonial, lugares concretos de una ciudad o una provincia. Un itinerario propio, marcado por la libre observación de los narradores y las narradoras, el dictado de su memoria o sus líneas de investigación. Biogeografías, relatos sonoros en torno a las crónicas de la colección Naranja de la Editorial Municipal de Rosario. En este episodio, La montaña invisible, de Ricardo Guiamet. Me llamo Ricardo Guiamet, soy psicoanalista y escritor, soy rosarino y en la Editorial Municipal de Rosario he publicado dentro de la colección Naranja, los libritos naranjas, una crónica de un viaje hacia el punto más alto de la provincia, uno de los pocos accidentes orográficos que hay en nuestra provincia. En el marco de lo que sugería la colección Naranja, de no ficciones que de alguna manera se entramaran con la historia personal, podría tranquilamente haber hablado de Santi Espíritu, el pueblo de mi familia materna, o del barrio Cura, mi barrio. Pero me gustó volcarme a eso que siempre me interesó mucho, de, bueno, como los extremos. En esto tan chato, tan horizontal, tan monótono y monocorde que es la pampa nuestra, no hay nada que resalte o diferencia o marque una distinción en lo monocorde. Eso ha sido siempre una obsesión mía. Todo me señalaba lomas y alturas, imperceptibles obstáculos a la horizontalidad pampeana, permanentemente alabada en los textos escolares, junto a la feracidad y la extensión sin fin a la espera de brazos gringos que exploten su oleaje de trigo, o más manso y bajo, el oleaje verde oscuro de la soja asiática, cubriendo hasta las orillas de los caminos. Pero una sensación por sobre todo. Mi abuelo apagando el motor del auto viejo en la tranquera de entrada al casco de la estancia que administraba, y dejando que la inercia de una pendiente presente y sutil condujera el cachivache hasta la arboleda. De alguna manera, esa curiosidad que yo tenía, esa obsesión, se veía también bastante acentuada por el hecho de los viajes a Santi Espíritu, que es un pueblito que es bastante alto, digamos, de hecho está 100 metros más alto que Rosario, y tiene que ver con mi historia, con mi infancia, con lo de buscar, ya te digo, lo que de algún modo se pueda ver como una diferencia. Tratar de buscar siempre pequeños matices, pequeñas distinciones en el marco de lo monocorde, en función de que creo que la vida es así, la vida es algo monocorde que hay que encontrarle el ladrillo caído a la pared, como decía Cortázar en La Vuelta al Día. Los viajes infantiles a Santi Espíritu para visitar a sus abuelos alimentaron la curiosidad de Ricardo acerca del perfil de la llanura. En esas visitas, a la luz de las fábulas nocturnas del abuelo, se fue moldeando una suerte de geografía imaginaria, conformada por valles y montañas rodeando la laguna. Más tarde, aquella curiosidad daría paso a la obsesión por descubrir el punto más alto de la provincia de Santa Fe. En lo monocorde, eso ha sido siempre una obsesión mía. Una obsesión que iría perdiendo fuerza,
lentamente. Con el tiempo me acostumbré a la idea de que era imposible encontrar un punto exacto que fuera el más alto de la provincia. Me remito a los manuales escolares que hablan, entre vaguedades y plurales, de una pampa ligeramente ondulada que se levanta hacia el oeste, alcanzando los 125 metros sobre el nivel del mar. Imagino la dificultad para advertir a simple vista una elevación clara, diferenciada, visible. Desde ahí, entonces, desde la imposibilidad de recurrir a la mirada como herramienta para, aunque sea, vislumbrar la montaña inhallable, es que pienso en los instrumentos que la ciencia forjó para captar átomos y derivas continentales, fobias, azúcares, rayos gamma en el fondo de la constelación de Orión, objetos inaccesibles a nuestra percepción. Una vez en un bar de la zona de la terminal, escuchando a un amigo físico, me iluminé. No poder ver algo no prueba necesariamente su inexistencia. Una vez establecida la idea de buscar el punto más alto de la provincia, inicié una especie de investigación casi policial. El chiste mío era hacer una narrativa casi policial en un libro de no ficción. Es decir, me pongo en el papel de un detective de los film noir y busco algo medianamente objetivo, como el punto más alto de mayor altitud de la provincia, pero con todas las emblemáticas del policial, investigación, meterme en recovecos, todo eso. César, mi amigo físico, hablaba algo de la flecha del tiempo. Se empeñaba en explicarme a la vez que se burlaba del psicoanálisis. Ustedes, dijo, pueden aceptar un montón de cosas que no se ven ni se pesan, que no aparecen con microscopios o sismógrafos, pero cuando nosotros hablamos siempre nos piden pruebas, pesos y medidas. Creí que se me daba la oportunidad de confiarle mi obsesión infantil por ubicar y visitar el punto más alto de la provincia. Antes que nada le aclaré que suponía que nunca nadie se había ocupado del asunto. César me dejó terminar, sacó papel del servilletero y con la virome anotó. Dijo, otra más para tus obsesiones. Después me aconsejó despreocuparme. Los siguientes 10 minutos los usó para explicarme el atajo que me iba a permitir llegar a la montaña de dudoso avistaje, Pierina Passotti. Mucho de eso tuvo que ver también meterme en la Facultad de Ingeniería, facultad que yo desconocía totalmente, y buscar con los herederos de Pierina Passotti, que era una vieja muy copada que se enganchaba en esas cosas, buscar con ellos material, documentación, libros, mapas, todo lo de la investigación de esta mujer acerca de los distintos relieves, fracturas y diferencias orográficas de la provincia, sobre todo desde el centro hacia el sur. Pierina Passotti nació en Rosario en 1902. Fue una importante geóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Dirigió desde 1952 el Instituto de Fisiografía y Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Dedicó su vida a investigar sobre la geología y geomorfología de la llanura santafesina, dejando como legado más de 70 publicaciones científicas sobre el tema. Esa mujer es la llave, me dijo mi amigo. Tiene publicaciones sobre el Carcarañá. Dice que cuando el río entra de Córdoba a la provincia, rodea una placa tectónica o algo así. César no se acordaba bien de los detalles, pero se trataba de la mayor elevación de Santa Fe. Busco entonces publicaciones de Pierina Passotti, su biografía, fotos en internet. El testimonio unánime de sus alumnos manifiesta admiración y cariño por la anciana profesora. En las fotos tiene un aire a mi abuela vasca. En el bloque de Piamonte y la tectónica de placas en territorio santafesino, un artículo publicado por el Boletín del Instituto en el año 2000, encuentro la primera mención de Pierina a la elevación de mis desvelos. Al norte de la localidad de María Susana, la altura es de 122 metros, valor que se mantiene hacia el sur hasta la terminación del bloque de Armstrong.
en cuyo extremo sudoeste tenemos el ya mencionado Morrito de Monasterio, delimitado por 4 dislocaciones, una de las cuales es la geofractura. En el Morrito se alcanza los 133 metros con 60 centímetros, que es la máxima altitud del territorio de Santa Fe. El Morrito de Monasterio es una elevación de terreno que pertenece al bloque tectónico de Armstrong. Su punto más alto supera por poco los 133 metros. Se encuentra en algún lugar del territorio delimitado por las localidades de San José de la Esquina, Cruz Alta, Armstrong y Villa Eloísa. Las investigaciones de Pierina le han dado forma y están volcadas en una gran cantidad de artículos. El primero de ellos es de 1974. Pero el artículo que cita permanentemente como fuente bibliográfica, El Morrito de Monasterio, rasgo excepcional en el relieve de la provincia de Santa Fe, de 1974, no aparece en Internet, ni en las bibliotecas municipales, ni en la facultad. Sentí que algo que era importante se me estaba escurriendo. Rastré ese artículo como el vaqueano del que hablaba el Facundo en la escuela primaria. Números de teléfono, datos, indicios que me permitieran dar con la publicación. Una tarde en un bar anoté en la libreta los datos que tenía del Morrito, como si fuera a armar un perfil de fragmentos. Me acordé de una frase que había leído en una novela negra. Buscar, cuando las respuestas forzadas se agotan, la más simple. Pagué, salí del bar, llamé a la Facultad de Ingeniería, me comuniqué con el Instituto de Fisiografía. El hombre que me atendió me informó que el actual director, Dr. Peralta, estaba realizando trabajos de campo. Le conté qué buscaba. Para mi sorpresa, el Morrito no solo le era conocido, sino hasta familiar. Se refirió a él como el famoso Morrito. Me dijo que en los archivos del instituto, que lleva actualmente el nombre de Pierina Passotti, había suficiente bibliografía. Quedamos en encontrarnos el viernes siguiente a primera hora de la mañana. A las 8 toqué el timbre del instituto. El nombre de Pierina Passotti estaba escrito en el vidrio de la puerta. Me abrió un hombre con una cuidada barba candado en el mentón. Se presentó como Héctor Antonello. Es así que una vez que llego a la Facultad de Ingeniería, hablo con Héctor Antonello, un muchacho que está en el instituto que lleva el nombre de Pierina Passotti, y él me había preparado todo. Entonces vamos por los pasillos de ingeniería, ahí donde también está el poli en el otro ala. Vamos hasta la fotocopiadora ahí del centro de estudiantes, saco las fotocopias. Realmente trato de algún modo de recabar todos los datos, y a partir de ahí comienza la segunda parte, que es ya la road movie, es viajar a ver o intentar percibir de alguna manera a la montaña invisible. Los documentos facilitados por Antonello brindaron detalles que terminaron de confirmar al Morrito de Monasterio, en la zona de San José de la Esquina, como el punto de mayor altitud de la provincia. Era momento de pasar a la siguiente fase: recorrer las ondulaciones de la llanura para pisar, finalmente, el lugar tan buscado, la cima de la región. Pero, ¿cómo iba a ser el itinerario? Cuando llegué a tener más certeza y con cierta rigurosidad de dónde se encontraba ese punto, por supuesto que lo que surgió para mí era ir y documentarlo, sacarle fotos, hablar con la gente del lugar, todo eso, digamos. Hacer algo que habitualmente me gusta hacer, ir a los pueblos y hablar con la gente de los pueblos, de mi zona, ¿no? De Rosario, más o menos 200 kilómetros para afuera de Rosario, no más que eso. Y sobre todo por la Ruta 33 como eje, que es para mí como gran parte de mi historia y muy significativa, dado que esa ruta, Rosario, Casilda, Venado, Rufino, pasa por Santi Espíritu, el pueblo de mis abuelos, es como la ruta de mi historia, es la ruta que amo. En definitiva, sabía que la duda respecto al viaje que debía hacer, si ir directamente al Morrito o demorarme merodeando antes por el departamento General López, no era más que una concesión liviana de mi parte al llamado de los recuerdos infantiles, como si no bastara con el sueño recurrente en el que regreso al pueblo de mis abuelos de nombre sacro y latino. La doctora Passotti era elocuente en nombrar al Morrito como un relieve excepcional dentro de la pampa santafesina, y hablaba claramente de un desnivel de 70 metros entre la cumbre playa del Morro y el valle del Carcarañá. La atracción del hito, récord provincial,
Finalmente pudo más que los recuerdos de la infancia. Quedó, por lo tanto, fijado el Morrito de Monasterio como destino exclusivo del viaje. El viaje al Morrito lo inicié un sábado a la mañana temprano. Tomé la autopista Córdoba hasta el cruce con el acceso a Casilda y doblé hacia el sur. Casilda no ha variado mucho respecto a mis recuerdos de adolescente, cuando cursé la carrera de perito apicultor en la escuela agronómica, junto al resto de los varones de mi familia. Hay sí algunos edificios altos, de 10 y más pisos, y la calle Buenos Aires, que a cierta altura se transforma en la Ruta 92, está aún más repleta de locales comerciales. El paso por Los Molinos, el próximo pueblo, no trae más sorpresa que un santuario dedicado a San la Muerte, dejando de lado el recuerdo de los Mora, una familia de catalanes radicada desde hace casi un siglo en la región. Rosario, Casilda, Los Molinos, Arequito. La llanura me persigue por todas partes, ni asomo de estribaciones. Pero, a la salida de Arequito, se percibe un ascenso lento y continuo de la ruta a lo largo de unos kilómetros, señal del inicio de un área de mayor elevación. Enseguida se llega a la zona del territorio donde el promedio provincial de altura es de 100 metros. A la derecha, el valle del Carcarañá se observa por debajo del nivel de sus dos bordes. El derecho por el que voy viajando y el izquierdo, en algún lugar detrás del cual se esconde el Morrito. Ricardo maneja su auto por los 20 kilómetros que separan a Arequito de San José de la Esquina. En el trayecto se detiene varias veces al costado de la ruta para fotografiar el paisaje. La idea es captar, en planos muy largos, el contorno de las ondulaciones del terreno. Lograr una imagen que testimonie la existencia de una montaña en plena llanura. Después de algunos intentos que no lo dejan conforme, sigue viaje. San José de la Esquina aparece un poco más adelante. Está situado sobre una loma a poco camino del cauce del río Carcarañá. Para llegar hasta el balneario hay que descender 3.000 metros por una calle de tierra que termina en un puente sobre el río. Finalmente cruzo el puente sobre el Carcarañá. Por las referencias obtenidas entiendo que debo seguir unos 7 kilómetros al norte, donde estaría la cima del Morrito, pero enseguida encuentro una bifurcación. A la derecha sale un camino que va para Villa Eloísa después de atravesar San Ricardo, un pueblo de no más de 10 casas. Aún sabiendo que ese camino bordea, por así decir, el Morrito por su base, lo recorro y regreso a la encrucijada para tomar el otro, que va para Armstrong y escala supuestamente el Morrito en sentido transversal. Unos 6 kilómetros adelante me detengo en un nuevo cruce. Al oeste se abre un camino vecinal que desciende sensiblemente. Bajo de mi auto. El cielo ahora está nublado. Sin embargo, hacia donde supongo debe estar Cruz Alta, la población más cercana de la provincia de Córdoba, el paisaje se encuentra bañado por la luz solar. Las nubes recorren el cielo hacia el norte. No son más que un apelotonado grupo. Camino en una y en otra dirección, sigo con la vista la línea de postes del tendido eléctrico para deducir de la perspectiva de los mismos la cadencia de los ascensos y descensos del terreno. Por un momento pienso que la cumbre del Morrito debe encontrarse pasando el campo arado en donde hay unos cazadores perdigoneando contra los patos. No tenía una expectativa clara de qué iba a encontrar en el lugar, en el Morrito. La única esperanza que tenía es que de algún lugar se pudiese ver así cabalmente un desnivel. Y eso sí lo conseguí porque hay muchos caminos rurales, pensá, está a 7 kilómetros norte de San José de la Esquina, y en esos 7 kilómetros la diferencia de altura es de 70 y pico metros. O sea, que hay un camino de tierra que sale del Morrito hacia el balneario de San José de la Esquina sobre el Carcarañá, donde estaba el fuerte de la Guardia de la Esquina, uno de los más viejos de la zona, y se veía el descenso y las fotos sacadas desde la cumbre, si se quiere decir de algún modo, del Morrito, se veía claramente San José por debajo. Eso me gustó mucho. Eso, digamos, cumplió totalmente mis expectativas. San José se ve allá abajo, y no es un dicho, realmente está allá abajo.
La sombra de las nubes comienza a despejar la población. Vuelvo a la carga con las fotos en plano larguísimo o en plano general, como si no pudiera librarme de la estética del western, con sus paneos y diligencias. Rodeado de 3 perros, un hombre se me acerca desde el sur por el camino a San José. «Spavura», me dice el productor rural. «Ese es mi campo», y señala un punto a unos 200 metros del cruce de caminos donde nos encontramos. «Y estos son los campos de Monasterio», dice, señalando un monte bien visible. «Y más allá, ahí donde están esos árboles, es el lugar más alto de la zona». Me interesa que nunca haya escuchado la palabra morrito y sin embargo sepa que estos campos son los más altos de todo el sur de la provincia. Después mira al oeste y destaca una segunda lomada en el camino vecinal. Entre este lugar y esa loma, ¿ve? Hay 27 metros de desnivel. Lo sé por la mensura de unos campos. El desnivel es muy apreciable. Me parece que algo de todo lo que Pierina era capaz de percibir finalmente se exhibe ante mis ojos. Es la hora de la siesta. Ricardo se demora unas horas más recorriendo los caminos rurales de la zona, tomando imágenes de zanjones y arroyos que desembocan en el Carcarañá, midiendo elevaciones y pendientes. El sol, que en un rato va a perderse detrás del morrito, empieza a darle en los ojos. Al dejar atrás Villa Eloísa, enfila por la ruta 178 hacia la autopista rumbo a Rosario. Lo acompaña una sensación de extravío, el temor de haberse pasado el día dando vueltas en torno a nada. ¿Había comprobado la existencia del morrito de Monasterio? ¿Había puesto sus pies en la cima de la montaña invisible? Me detengo a 20 kilómetros de Rosario y me bajo del auto, sin una conciencia clara de estar repitiendo el ritual paterno a la vera de la ruta 33, poco antes de llegar a Santi Espíritu. Observo el agrisado paisaje de Rosario. A la izquierda de mi panorámica se exhibe obscenamente una cortina de rascacielos. A una distancia igual, lo único que se veía de Santi Espíritu eran el techo rojo de la iglesia y los silos ocres de la Junta de Granos. Un breve repaso por la historia del crecimiento edilicio de Rosario me da una nueva sensación. La ciudad se mueve, se dinamiza y escala hacia las nubes. Rosario es una placa tectónica de un crecimiento más incierto e irregular, pero no por eso menos obvio. Capas y capas de hormigón armado, hierros del 8, ladrillos vistos, perfiles de aluminio y frentes vidriados empujan su superficie ondulada y aterrazada de balcones jardines y decks con miradores, de solariums y cabinas de máquinas que alcanzan alturas sobre el nivel del mar superiores a las del Morrito. Este bloque tectónico artificial, cuyas cumbres son agujas con ventanales ascendiendo al cielo de la ribera del Paraná, marca a comienzos del siglo XXI el punto más alto de la provincia de Santa Fe. Un área dolomítica que crece y empuja con tanto caos y desorden como cuando los continentes colisionaban, alumbrando en su frenesí cordilleras y pliegues de valles y glaciares, aludes y vientos blancos. Agentes externos modelan y esculpen un perfil que, visto desde el delta superior frente a Rosario, es una barrera de peñones y precipicios, atravesada por desfiladeros de 17 metros de ancho, donde se mueve una masa cada vez más desbordante de autos. Detenido al costado de la autopista, imagino la barrera de hormigón armado, acero y vidrio, como una cordillera que separa el salvajismo persistente de las islas mesopotámicas de la pampa que ya se oculta bajo el verde tapiz de soja que la domestica. Subo al auto, enciendo el motor y me entrego nuevamente al raleado tránsito del atardecer, pensando en aquellos que, como Jerónimo Iraola y Juan Guiamet, atravesaron sus vidas simples, seguramente con sus ascensos y descensos, hasta hundirse en la llanura que iguala los accidentes topográficos en un uniforme anonimato final. Esto fue Biogeografías, una coproducción de Modo Podcast y la Editorial Municipal de Rosario. Las voces que escuchaste en este episodio son las de Guadalupe Carmona, Daniel Feliu y Ricardo Guiamet. Gracias por escuchar.
Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.